Bendecido sea cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, o continuar, mejor dicho, en los Evangelios de Juan, o el Evangelio de Juan. Si me acompañan, por favor, vamos a Juan 8. Vamos a reanudar acá, ¿verdad? Entonces, si vemos a Juan 8, nosotros vamos a ver que comienza de esta manera y dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Esta y quiere decir que era un contraste de algo que se había dicho previamente. Si nosotros retrocedemos un poquito, no bastante, un poquito, en Juan 7:53, termina la discusión y termina con la oración y cada uno se fue a su casa. No sé si se acuerdan y dice, y cada uno se fue a su casa. Habían terminado una discusión y el contexto dice que cada uno se fue a su casa. Y el 1 sigue, ¿verdad? El 7:53 dice, y cada uno se fue a su casa. Y el 8:1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Podemos ver que a veces están estas contracciones, que se separan algunos versículos donde no tenían que separarse. Pero podemos ver la continuación, ¿verdad? La continuación de la historia en el 8:1 y dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, para poder encontrar algo en qué acusarle, ¿verdad? Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿verdad? Nosotros podemos ver el 8, ¿verdad? Lógicamente, la misma palabra habla del título, que es la mujer sorprendida en adulterio. Pero en cada historia nosotros podemos ver que no es una historia nada más que alguien quiso poner, por decirlo así, ¿verdad? Porque sabemos que fueron hombres de Dios inspirados por Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y podemos ver que no fueron ellos los que decidieron nada más, esta historia se escucha bonita. No fue algo que Dios quiso poner en la palabra para que nosotros pudiéramos realmente ver a través de una revelación de las cosas que Jesucristo y su ministerio estaban estableciendo cuando Él estaba en la tierra. ¿Qué es lo que la historia de la mujer sorprendida en adulterio nos quiere dar a nosotros ahora en gracia? ¿Verdad? ¿Cuál revelación hay? Porque sabemos que toda la revelación está ahí, ¿verdad? Como cuando vemos la mujer samaritana, María Magdalena, cuando vemos todas estas mujeres hablan de redención. No, depende de cómo nosotros lo queremos ver, si lo queremos ver de acuerdo al ojo de la ley o queremos verlo al ojo o a través de los ojos de Dios, que es a través de la gracia. Pero cada una de estas historias o cada una de estas mujeres, por decirlo así, habla de una historia. Y es la misma historia. Es redención, redimir la situación, ¿verdad? Redimir la situación, la circunstancia y restaurar. Todo esto habla de restauración. Habla de lo que había de venir. Habla de la misericordia expandida y asimismo aboliendo lo que se le imputa o lo que se le imputaba a la persona. No sé si ustedes están familiarizados con la palabra imputar. Imputar nada más no es muy común usarla o no es muy común escucharla, pero imputar quiere decir nada más algo que está en tu record, algo que se ha puesto, te ha acreditado. Digamos, si tú tienes una deuda, está imputado, está debajo de tu nombre, está acreditado a ti. Por eso dice de que a nosotros ya nada de estas cosas están imputadas. Que quiere decir que todo lo que estaba en mi récord, todo lo que estaba debajo de mí, todo lo que yo había acreditado ya no está debajo de mí, ¿verdad? Digamos que si usted hace una transacción, esa transacción tiene toda esa información, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa transacción está imputada, está acreditada, tiene tu información. Entonces ya no, todas estas cosas hablan de una redención, que nos redimieron y no hay nada
nada imputado, no hay nada que nos esté acusando, ya no hay nada debajo de nuestro nombre que esté previniendo una bendición. Entonces, redimir la situación, restaurar. Entonces, esta habla más del adulterio mismo, habla más de la revelación, ¿verdad? De la revelación que es redimir, restaurar y realmente quitar la situación o la acusación. Nosotros podemos ver que esa es la razón principal por la que vino Jesucristo. Jesucristo vino, Hebreos 9, 27 y 28 dice eso. Y así vamos a leerlo rápidamente. Y como está establecido que los seres humanos mueran una vez sola y después venga el juicio, ¿verdad? Así Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio para quitar el pecado de muchos. Aparecerá por segunda vez, pero ya no para cargar con el pecado, sino para salvar a los quienes lo esperan. Entonces nosotros sabemos que esta palabra juicio no está hablando de juicio en el sentido de venganza o juicio de condenación, sino está hablando de aquellos que creyeron y aquellos que no creyeron. Está hablando de una regla que fue establecida para aquellos que decidieron creer y aquellos que no decidieron creer. Pero la misericordia ha sido repartida para todos. Y dice que Jesús vino para acabar con el pecado y acabar con el juicio que estaba establecido en el pecado. Jesucristo quitó el pecado y donde no hay pecado no se le imputa no se le imputa condenación. Entonces cuando Cristo quita el pecado y quita todo eso, por eso Él vino a cargar con el pecado de todos para que todos nosotros pudiéramos realmente tener una relación libre con el Padre Celestial y a que el pecado no se enseñoreara de nosotros, que el pecado no viniera arrasándonos, porque donde está el pecado hay muerte. Pero quitando el pecado, porque Jesucristo quitó el pecado, ahora nosotros vivimos en una redención. Nuestra situación fue redimida y restaurada. Ahora no solamente somos cuerpo y alma, sino somos espíritu. Entonces, eso es lo que el diablo no quiere que entendamos. Que donde no hay pecado, no se imputa. Entonces, si no se imputa, no hay muerte. Entonces, si no hay pecado, hermano mío y hermana mía, eso quiere decir, volviendo al tema, ¿verdad? Entonces, a un tema, aunque no voy a hablar de eso, pero donde no hay pecado, usted puede ser sanado. Por eso Jesucristo dice que es más fácil decir tus pecados son perdonados o tú eres sanado. Porque donde no hay pecado, no hay un límite, la sanidad no... donde no hay pecado o cuando se limpia el pecado, la sanidad es prácticamente viene consecuente a que somos limpios, ¿verdad? Entonces la sanidad, por eso la sanidad es un regalo, porque el pecado fue quitado. Entonces, pues solo les digo eso para que veamos de que Jesucristo sí vino, cuando quitó tu pecado, cuando quitó el mío, vino a lidiar y ya no hay nada que se nos imputa, ya no hay nada que vaya atrás de nosotros. Donde no hay pecado, no hay juicio, sino misericordia. Y esto es lo que esta narrativa dice realmente, ¿verdad? Donde por eso le dice, ve y no peques más. Eso quiere decir que el pecado no se iba a enseñorear, porque cada vez que vemos en la palabra pecado, está hablando del pecado de Adán, de la naturaleza. Porque por el pecado de Adán todos fuimos condenados a esa naturaleza. Entonces cada vez que la palabra dice pecado, quiere decir que se está refiriendo a la consecuencia de Adán. Pero ya cuando la consecuencia de Adán es removida, fue quitada, porque por uno entró el pecado, pero por otro entró la misericordia, ¿verdad? Por el primer Adán. Entonces Jesucristo vino a lidiar con lo que Adán había hecho para que nosotros pudiéramos tener una redención. Él vino a redimir nuestra situación, a restaurar. Y eso es lo que está hablando toda esta narrativa. Si lo vemos a ojo agudo, no está hablando de una situación o del adulterio mismo. Está hablando de que Jesucristo vino a lidiar con el pecado, pero vamos a verlo, vamos a desarrollarlo y aquí podemos ver que los escribas y los fariseos eran muy expertos en la ley, pero ellos eran expertos en la ley para asimismo confirmar sus tradiciones y sus juicios, y así también eran para poder tener dominado al pueblo. Nosotros podemos ver esto y por eso vienen los escribas, los fariseos, expertos en la ley, pero más que todo en las tradiciones de los ancianos,
vienen y la traen a ella, dice que en el mismo acto del adulterio, y fue un poco injusto porque la ley no decía de que solo trajeran a la mujer, sino tenían que traer a ambos, porque estaba hablando de todos los que estaban. Pero a ellos no les interesaba la ley, a ellos les interesaba usar el juicio, usar las propias cosas, y podemos verlo también con el caso de Cristo, ¿verdad? Con el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando manipulan todo esto para que realmente lo crucificaran. Entonces ellos solo manejaban toda la información, la manipulaban para sus propios beneficios. Realmente no estaban muy interesados en los caminos de Dios. Entonces vienen y le dicen, maestro. Ellos dijeron maestro, no porque lo respetaban, sino porque querían desacreditarlo, porque maestro quiere decir alguien que enseña, ¿verdad? Alguien que es sabio. Entonces le dice maestro para que todos los que estuvieran oyendo también ellos vieran si la enseñanza que él tenía era correcta o no. Entonces eran solo tácticas, y podemos ver que ellos solo querían desacreditar lo mismo que habían dicho, ¿verdad? Porque mucho antes veíamos que le habían dicho tú tienes demonios, y aquí le están llamando maestro. Ellos realmente no les interesaba la justicia o los propósitos verdaderos de Dios. Podemos ver eso y vemos a través de toda la narrativa, ¿verdad? Cuando leemos del 4 al 6, nosotros podemos ver que él dice, la ley dice que es recomendable apedrear a esta mujer por lo que ha hecho. Como le había dicho previamente, la ley no decía que se le apedreaba a una persona. La ley decía que tenía que apedrearse a toda persona. Entonces podemos ver que realmente estaban muy fuera de la realidad. Lo que ellos querían nada más es no solamente tentar a Jesucristo, sino nada más utilizar a la mujer también para eso. Pero podemos ver, ¿verdad?, que a ellos realmente no les interesaba ni siquiera el hombre, ¿verdad?, ni la mujer, sino usarla con estos propósitos. Y viene y la agarran públicamente, y viene y le dicen, la traen a Jesús para que, según ellos, a cualquier objetivo de tentar a Jesús fuera manifestado. Esa era la intención del corazón, y básicamente era para acusarlo. Y viene y comienza él a escribir en el suelo, ¿verdad? Leímos esto que dice, ¿tú qué dices? Entonces ellos querían ver cómo Jesucristo iba, según ellos, en contra de la ley de Moisés, para así tener algo con que acusarle. Mas esto decían para tentarlo, para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y nosotros podemos ver eso, de que esas eran referencias. Por eso odiaban a Jesucristo, porque todas las cosas que Jesucristo hacía se refería a que Él era el Hijo de Dios. Porque nosotros sabemos que a Moisés se le fue dada los 10 mandamientos, y la palabra dice que fue escrita por el dedo de Dios. Sí, se acuerdan de eso, ¿verdad? Que dice que los 10 mandamientos fueron dados y estos fueron escritos por el dedo de Dios. La Biblia no dice realmente qué Jesucristo escribió, pero dice que Él escribió algo. Y dice eso, ¿verdad? Inclinándose al suelo, escribía. No dice que estaba jugando con el dedo o estaba nada más jugando con la tierra. Dice escribía. Aunque la palabra no dice qué es lo que escribía, pero dice que Él escribió algo con el dedo en el suelo. Entonces, podemos ver que todas estas cosas referían de dónde Él venía. Y es donde más les dolía a los fariseos, porque todas estas referencias hablaban de que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Él proclamaba ser Hijo de Dios en todos los sentidos. Y podemos ver eso. Pero lógicamente Él tenía que haber escrito algo, aunque ustedes me digan, no, pero la palabra no dice. Porque después que Él escribe algo, le dice a la mujer. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra en contra de ella. E inclinándose de nuevo, inclinándose hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que escribió? Tuvo que haber escrito algo nuevo. Lógicamente, cuando él escribió en el suelo, tuvieron que haber leído lo que él había escrito, y como todavía insistían en preguntarle, él dice, el que se crea libre de pecado, que lance la primera piedra.
la primera piedra, perdón, la primera piedra, que lance la primera piedra. Lo que él tuvo que haber escrito en la tierra fue un hecho de lo que él estaba diciendo, de lo que él iba a decir. Estaba haciendo algo donde tenía que declarar que no había juicio. Entonces podemos ver que si estaba escribiendo algo tenía que ser concerniente a lo que él iba a decir o estaba diciendo. No iba a hacer algo muy diferente a la circunstancia. Entonces podemos ver acá y dice y siguió escribiendo. Y siguió escribiendo. Y vamos. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno, comenzando desde en los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y a la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie más, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están todos los que te acusan? Ni aún yo te condeno. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, no, ve y no peques más. ¿Y qué es lo que realmente acusa? La ley, ¿verdad? La ley acusaba. La ley era la que traía eso. Y nosotros vemos aquí donde dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué es lo que acusaba, verdad? Por eso tuvo Jesucristo que aboler todas las cosas que venían a imputarse, a acreditarse a nosotros. Y dice que todos se fueron y solo quedó en medio de la mujer. Pero Jesús, enderezándose y no viendo nada más que la mujer, le dijo: ¿dónde está lo que te acusaba? ¿Dónde está lo que nos acusaba? Se fue, se ha ido, ¿verdad? Se ha ido. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, todo lo que nos acusaba se fue, se ha ido, ya no está allí. Y ahora solo está Jesucristo, ¿verdad? Enderezado, que quiere decir a la diestra del Padre, que está ahí nada más presente y nos está diciendo continuamente que no hay nada que nos acuse. Y dice: ni yo te acuso. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar, Él no vino a acusar. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Y en Hebreos leímos de que Jesucristo vino para lidiar con el pecado. Eso quiere decir para realmente pelear en contra del pecado y tener la victoria sobre él. Y dice: ya no peques más. Este no es un juicio, como muchos decimos: oh sí, pero entonces dice él que ya no tienes que pecar. No, quiere decir que él libró la batalla del pecado y que el pecado ya no tiene, ya no se enseñoría de nosotros, ya no tiene ningún acto que pueda realmente apartarnos, ya no tiene ninguna asociación con nosotros. No en el sentido de práctica, aunque no estoy diciendo que vayan y hagan cosas, pero tenemos que verlo, que Jesucristo dice: ni yo te condeno. Dice: ve y no peques más. Eso quiere decir que el hecho de decir no peques más quiere decir que algo que nos iba a redimir de la fuerza, de la naturaleza del pecado. Porque para eso vino Jesucristo, para redimirnos de donde Adán nos había puesto. Y ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros, no tiene el poder de acusarnos, no tiene poder de nada. Y aún, incluso cuando usted comete un error, quiero decirle de que no quiere decir que porque usted cometa un error, ahora la salud se le va a ir, o ahora Dios no puede trabajar en darle la salud. Acuérdese que dijo: ¿qué es mejor? Decir: tus pecados son perdonados, o que eres sano. Si el pecado era lo que evitaba que la persona fuera sana, realmente por eso él no se enfocaba en el pecado, porque le dicen los discípulos: ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que él esté así, para que él esté enfermo? Y le dice: ni este ni aquel, le dijo Jesucristo, porque él veía de que no podían ver la revelación, sino para que la palabra de Dios o para que Dios mismo se glorifique en la vida. Entonces podemos ver que cuando no hay pecado y no se te imputa nada, entonces puedes realmente recibir, y cuando recibes puedes caminar en ese estandarte. Esto es lo que nos está diciendo esta historia, ¿verdad? Que el pecado ya no va detrás de ti, el pecado ya no te va a acusar, porque no hay nada que te pueda separar ya. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya removió eso de tu vida y por eso le dice: ve. Ni yo te condeno, porque Él no vino a condenar. Está hablando de que Él Él iba a morir en la cruz, pero lo estoy hablando ya un hecho para nosotros, ¿verdad? Ya esta revelación ya para nosotros. Él murió en la cruz y Él, así como Él se enderezó para que la mujer lo viera y le dijera: no tengas miedo, mira, aquí, vete,
y le dice, párate firme, no te tengas, no tengas miedo ni vergüenza, vete. Y le dice, porque ya no hay nada que te acuse, ve y no peques más. Entonces, al ver a la mujer, a Jesucristo, que está enderezado, él le dice, ve y no peques más. Entonces tenemos esa autoridad ahora, ¿verdad? Jesucristo vino para eso. Y entonces esta historia, por eso les digo, habla más de la remisión, de la redención, restauración, que el pecado mismo. Entonces, por eso Jesucristo literalmente les decía a los discípulos que no se enfocaran nada más en la carne, en situaciones como de pecado y todo eso, ¿verdad? Sino que vieran oportunidades que Dios quería redimir. Por ejemplo, esta nos habla más de la intención, por decirlo así, o del propósito por qué Jesucristo vino, que no era para juicio. Dice, y imagínense, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice, ¿y realmente quién puede estar libre ante Dios de pecado? Por eso ellos mismos se fueron con sus juicios y se fue, ¿verdad? Cada uno se fue. Entonces, ¿qué es lo que escribió en el suelo? Y después, ¿qué es lo que dijo? Y qué es lo que después se pasa, ¿verdad? Dice, entonces cada uno dejó la piedra, dejó la condenación, dejó la ley, dejó lo que estaban cegados por el castigo y se van. Entonces nosotros podemos ver que Jesucristo vino a lidiar con el pecado, a quitarlo, quitar la condenación del mundo, porque esa es la gracia, ¿verdad? En este momento pues, podemos ver que Jesucristo le da esa misericordia, le da parte de esa gracia, ¿verdad? A esta mujer. ¿Y por qué? Porque estaba recibiendo, le estaba quitando el juicio a la mujer y le está dando redención, está redimiendo su situación. Le dice, ve y no peques más. Y el pecado se va a la cruz, ¿verdad? No peques más. Es una declaración que el pecado ya no se iba a enseñorear de ella. Era un estado. Acuérdense que antes que Jesucristo viniera, antes que Jesucristo resucitara o se muriera, sabemos de que todo era por vista, ¿verdad? Pero ahora nosotros, el justo por la fe vivirá. Entonces ellos tenían que creer, tenían que ver y para poder creer. Entonces por eso Jesucristo habla de hechos, porque aún estaban viviendo por ley. Y eso quiere decir que tenían que hacer las cosas por vista. Entonces cuando le dice ve y no peques más, le está básicamente diciéndole a ella, no hagas algo ya que ya no hay poder sobre ti. Entonces ellos sí tenían que esto tenían que ellos hacerlo porque no había Espíritu Santo dentro de ellos. Pero la declaración, si nosotros vamos más a fondo y nos gusta investigar, nosotros vamos a ver a los ojos de Jesucristo. Si vamos a investigar, cuando le dice esta declaración, no lo está condenando, ni le está advirtiendo, ¿verdad? Le está diciendo, el pecado ya no se va a enseñorear sobre ti, vete porque la condenación ya no va a ser juicio para ti. Entonces, cuando no hay juicio, hay libertad. Y cuando hay libertad, nosotros podemos estar y sentirnos cerca de Dios, no con condenación, sino con la libertad de que Dios está con nosotros y es su amor el que realmente nos hace arrepentirnos. Entonces, estas declaraciones tienen más allá que una advertencia o una condenación. Mejor dicho, no la tienen. Porque el juicio viene a través del pecado, pero si Jesucristo la redimió, no le iba a advertir, ¿verdad? Sino le iba a dar libertad para que pudiera ver quién era Dios, ¿verdad? Donde la condenación fue puesta en evidencia y exhibida, así como le quitó el poder de los que querían condenarla, el poder mismo del pecado, ¿verdad? Quitó el poder, cuando le quita el poder de la condenación, cuando le quita el poder a los fariseos y todos los que estaban ahí de la condenación, él también ha quitado el poder mismo del pecado. El mismo poder que esclaviza, él quitó ese poder. Entonces, todo esto es una representación de lo que realmente somos. Él le quitó el poder, la autoridad al diablo. Entonces, él le quitó también el poder y la autoridad de los fariseos que querían realmente destruir una vida en lugar de redimir, ¿verdad? Vemos el propósito de Dios en toda su palabra. Y vemos ya después en el 8:12 donde dice, y viene Jesús otra vez hablando, diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino andará en luz. Dice, yo soy la luz del mundo. Hablando de quién lo mandó, ¿verdad? Esta figura nosotros la podemos ver en Génesis.
Génesis 1:1, donde dice, Dios trae el orden, ¿verdad? Cuando Adán peca, nos mete en un abismo, nos mete en tinieblas. Ya cuando Adán peca, somos alma y cuerpo, y nuestra vida es un desorden, porque donde no hay luz hay desorden, ¿verdad? Entonces podemos ver todas estas figuras. Cuando Dios crea todo y todo viene a ser vacío y desordenado, pero la palabra dice que Dios, el que hizo la tierra, la compuso, ¿verdad? Él la compuso la tierra, dice, del desorden. Hay un versículo que dice que Dios hizo y compuso la tierra del desorden que estaba, ¿verdad? Compuso esa tierra, tuvo que realmente volver a ordenar la tierra del desorden y el caos que se había hecho. Entonces esta figura es Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Cuando Dios dice, sea la luz fue y comenzó a ordenar el caos en el que se encontraba. Dice que separó la luz de las tinieblas. Entonces, cuando Jesucristo viene y dice, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas, quiere decir, vuelvo y repito, no una condenación, sino una luz, porque la luz quiere decir esperanza. Cuando nosotros vemos una luz al final del túnel, nosotros sabemos que ahí está ya una esperanza, hay hoy veo la luz, eso quiere decir que hay algo bueno del túnel en el cual había tinieblas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros vemos que Jesucristo es la luz y nos mantenemos en esa luz, sabemos de que no está hablando de mí, está hablando de la luz que es Jesucristo, y el que esté en él ya no andará en tinieblas, ya no andará a miedos, porque las tinieblas quieren decir oscuridad, y la oscuridad usualmente produce miedo. Pero si nosotros sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, aunque veamos o estemos alrededor de las tinieblas, no nos va a producir miedo. ¿Qué quiere decir eso? Las tinieblas no van a traer condenación, no van a traer muerte, ¿verdad? Nosotros podemos ver todo eso. Aún en el salmista David dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no dice del valle de la muerte, sino de la sombra. ¿Por qué? Porque el diablo quiere rugir y pensar de que las tinieblas pueden atacarnos o dañarnos. Pero dice el que ande en la luz, dice ya no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él nos redimió de las tinieblas. Nos quitó del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino, ¿verdad? Entonces la Colosenses dice que Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo, pero todo viene de Dios. Dice, Dios nos quitó del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en lo correcto, sabemos que todo depende de Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que Él me está dando. Por eso Él quitó el poder de los fariseos y ahora también igual ha quitado el poder de las tinieblas y dice, sea la luz. ¿Por qué? Porque dice, yo soy la luz del mundo y el que ande a través de mí y el que me sigue, ¿verdad? Sigue no a través de obras, sino sigue a través de pisadas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado pisadas a nosotros, Él nos ha dejado su obra redentora y cuando nosotros seguimos esa obra, seguimos la luz y las tinieblas no nos van a dañar. ¿Por qué? Porque Él ha quitado la condenación de esta. Entonces podemos ver que toda condenación se va, porque dice, no hay ninguna condenación para los que permanecen en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y estamos hablando de la fe de Cristo, estamos hablando de las obras de Cristo, estamos hablando de la redención de que nos dio Cristo, ¿verdad? Así como redimió las circunstancias de esta mujer y quitó el poder, Él ha redimido nuestras circunstancias y quitó el poder de la muerte, del diablo, de las tinieblas. Todas estas cosas ya no representan una acechanza o ya no representan algo que nosotros tenemos que temer, ¿verdad? Porque estamos en Cristo. Dice, el que me sigue y el que me oye no caminará en tinieblas, sino en luz, que es la vida. Entonces, cuando Jesucristo hace todas las cosas y dice, consumado es, ya nuestra vida ya no es vacía, ¿verdad? Ya no se vacía y ya no está desordenada, sino venimos a ser completos porque venimos a ser alma, cuerpo y espíritu, y nuestra vida ya no hay un desorden. Ya no es vacía. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno que es a través del Espíritu Santo y el Espíritu que entra en nosotros, que es el Consolador, animándonos,
también es el que nos ayuda, ¿verdad? Nos ordena nuestra vida a medida que a través de Espíritu Santo nosotros podemos renovar la mente, ¿verdad? Tener esa transición de poder ver a través de la palabra. A través de la palabra todas estas cosas, ¿verdad? Entonces ya nuestra vida ya no es desordenada, sino es con un propósito eterno, ¿verdad? Con ese propósito que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces dice, yo soy la luz del mundo. Caminar en luz y dejar la oscuridad. Es realmente no tener miedo, ya no vivir en miedo, porque conocemos el propósito de Dios que fue acercarnos. Entonces podemos ver todo eso en la vida, ¿verdad? Y vemos que los fariseos estaban dando, dice, estos fariseos le dieron, tú das testimonio acerca de ti mismo, pero tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Sí vemos? Entonces vosotros juzgáis según la carne, que es de acuerdo al juicio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los 5 sentidos. Yo no juzgo a nadie porque Él no vino a juzgar a nadie. Él vino a lidiar con el pecado, pero no a traer juicio. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. El juicio que Él dice no es tú eres malo, tú eres bueno. El juicio que fue es que todos los que creyeran en Él van a ser salvos. Entonces, en este punto, cuando dice mi juicio, no está hablando de condenación, porque ni aún a la mujer condenó, sino está hablando de un hecho que está sellado. Cuando dice, esto está estipulado así, entonces es un juicio o un veredicto, si se podría decir, un veredicto a nuestro favor. Entonces, el veredicto a nuestro favor es el verdadero, no el del diablo, no el de la carne, no el de la oscuridad, sino el juicio o el veredicto verdadero es el que viene del que no vino a condenar, sino a salvar. Sino que dice, sino yo y el que me envió el Padre, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de Dios es verdadero. Entonces dice, Dios es el que da testimonio de mí, le está diciendo, ¿verdad? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da el testimonio de mí, ¿verdad? Él me respalda, Él me dice todo eso. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocieres. Por eso es que él estaba escribiendo con el dedo, para hacer referencia a que él era el Hijo de Dios. Y de que la autoridad que él tenía para escribir un nuevo mandamiento, algo que él escribió ahí donde le dice el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Él estaba hablando del no juicio, ¿verdad? Estaba realmente, el enfoque en ese momento era que el juicio se tenía que quitar, ¿verdad? Y que todos necesitaban a un Salvador. Todos necesitaban a un Salvador y que no podían juzgarse unos a otros porque todos necesitaban la oportunidad de redención. Dice, por eso no me conocéis a mí. Dice, si Jesucristo tenía testimonio del Padre, tenía la autoridad del Padre para poder hacer estas cosas. Y era lo que ellos no querían aceptar, la autoridad que Él tenía y el respaldo que Dios le había dado, en el sentido de que Él sí había declarado que Jesucristo era su Hijo y que Él tenía la autoridad. Entonces Él hacía todas estas cosas para que ellos supieran que Él tenía el testimonio del Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le respondió porque no había llegado la hora. Entonces, en el lugar de las ofrendas, ¿por qué? Porque él estaba atrayendo a la mujer como una ofrenda de redención, ¿verdad? Estaba limpiándola, básicamente la limpió, en el punto de que le dijo, ¿sabes qué? Tus pecados, no te preocupes, ¿verdad? No se lo dijo abiertamente, pero en ese momento también está hablando de que él iba a representar en el templo una obra de redención y de que no iba a haber acusación, nada que fuera en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver esto, todas estos testimonios, ¿verdad? Que realmente hablan de la obra
redentora de Jesucristo, del propósito verdadero que era más allá, era mucho más allá. Si nosotros podemos ver, era mucho más allá de que una simple situación de una mujer que necesitaba una oportunidad, ¿verdad? Era también de poder ver eso. Nosotros podemos ver esto, que Dios le da esa autoridad, ¿verdad? Da esa autoridad y podemos entender que Dios está ahí para nosotros, que no tenemos que realmente caer en el juego de la condenación, porque donde hay condenación, ahí sí puede obrar el diablo, ¿verdad? Ahí se puede realmente ver todo esto, ¿verdad? Entonces podemos ver, y dice otra vez Jesús, dice otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos le dijeron, ¿acaso te matarás a ti mismo? Pero acá le dice, aquí no le está diciendo a los discípulos. Dice, en su pecado moriréis, quiere decir que no creyeron, ¿verdad? Y el que no cree en el Hijo de Dios, él dice, en eso ya hay juicio, en eso ya hay condenación. Por eso le está diciendo que en su pecado iban a morir. No les estaba diciendo de que en las cosas malas que hacían, sino el hecho de no creer en él. Entonces, lastimosamente, él no podía hacer nada por ellos. Y dice, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Pero ustedes quieren, pero por eso ustedes dicen permítanme, dice, ¿acaso te matarás a ti mismo? Y le dice, no. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Y le dice yo, por eso dices que nosotros por eso os dije, perdón, es Jesucristo todavía hablando. Por eso os dije que moriréis por vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy yo, y en vuestros pecados moriréis. Si ven, el 24 dice ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes no creen que yo soy yo y que yo soy el único que puede redimirlos del pecado, entonces van a morir. Yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Pero si ustedes no creen quién soy yo, quien yo les estoy diciendo, entonces lastimosamente hay un juicio. Dice, muchas cosas tengo que decir a vosotros, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído a él. Y esto estoy hablando al mundo. Entonces, vemos toda esta transición, ¿verdad? Vemos todo eso. Entonces, les dijo, pues Jesús, pero no entendieron lo que él les estaba hablando. Dice, yo lo que he oído es lo que les estoy dando. Pero los fariseos, porque está hablando de ellos, ¿verdad? Porque ellos estaban discutiendo, pero no entendieron lo que les estaba hablando. O no los entendieron que les estaba hablando del Padre, ¿verdad? No estaban entendiendo de que es el propósito que estaba dando, que era verdadero. Dice, porque yo soy el que me envió. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. El que me envió quiere decir el Dios, ¿verdad? Y yo. Entonces, cuando él dice el que me envió, ellos no estaban abriendo los ojos y ellos no entendieron que estaba hablando del Padre. Entonces, les dijo, pues Jesús, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo. Si vemos la narrativa, el contexto lo dice. Entonces, cuando estamos hablando de la mujer, en la mujer esta del adulterio, está hablando de redención, está hablando del propósito que él iba a hacer, pero el ejemplo que él puso, porque él ponía ejemplos, ¿verdad? Así como las lilis y el sermón del monte, él puso el ejemplo de la mujer de lo que él iba a hacer en global, ¿verdad? Iba a hacer todo. Entonces acá le dijo, porque no han creído a lo que yo he hecho y no han creído que cuando yo muera y el Hijo del Hombre sea levantado, entonces conoceréis quién soy yo, conoceré el poder que yo voy a quitar, el poder del pecado. Yo voy a redimirlos porque es para lo que... Entonces hasta ese entonces van a conocer el verdadero propósito, porque le dice hasta ese entonces van a conocer, porque ellos no quisieron conocer
o no quisieron ver a través de la mujer del adulterio, ¿verdad? A través de este ejemplo, hasta a través de esta redención donde le dice, yo no vengo a condenarte, ve libremente. Entonces, como no pudieron ver esto, dice, hasta entonces van a conocer el propósito verdadero por el cual cuando el Hijo del Hombre sea levantado, y todo esto suceda. Entonces, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Habló todas estas cosas para que creyeran en Él. Entonces nosotros podemos ver en todo esto de que todas estas cosas son para que nosotros reconozcamos y creamos en Él, para que reconozcamos de que fue Jesús el que nos liberó, ¿verdad? Él es el que trajo el perdón, la remisión, que es la acción que es la acción y el efecto de redimir y liberar y salvar. Tenemos todas estas promesas. Entonces, cuando él fue levantado, ¿verdad? Entonces, él dice que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Se negó a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener todas estas cosas. Podemos ver que entonces la verdad, ¿verdad? Y aquí todavía sigue que la verdad nos iba a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. Y dijo, entonces Jesús viene y habla con los judíos y dice, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces esta verdad que habla, lógicamente está hablando de la libertad que hay en Cristo. De esa libertad que Cristo iba a traer cuando Él fue crucificado, cuando Él fue levantado, y la libertad que trajo, que fuéramos libres del pecado. Entonces, y aquí sigue, ¿verdad? Y porque el 34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa, sino el libre. La esclavitud que trae el pecado no es la acción, porque nosotros sabemos que es el amor de Dios el que nos guía al arrepentimiento. La esclavitud que trae el pecado es la condenación, porque la condenación es lo único que el diablo puede usar para matar y destruir. Pero esa condenación ya fue quitada. Entonces la condenación es la verdadera esclavitud. Porque cuando nosotros sabemos que necesitamos de Jesucristo, de que Él es la luz, de que Él es todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en libertad, amor, en gozo, y que no hay nada que nos pueda separar. No hay ninguna tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, no hay nada que nos pueda separar. Solamente la condenación. Porque cuando hay condenación es cuando nosotros nos creemos pecadores. Y si usted se considera pecador, entonces está diciendo que lo que Cristo hizo por usted no fue suficiente para tener una relación con Dios y para realmente saber que Jesucristo quitó todo eso para poderle brindar la vida en abundancia, no basada en ti, sino basada en lo que Él hizo. Por eso estamos leyendo toda esta narrativa donde dice, si ustedes aceptaran quién soy yo, vivirían en la luz. Y vuelvo y repito, tú eres la luz independientemente de lo que tú haces, porque Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes son la luz. No dice, van a ser la luz. O tal vez van a ser la luz cuando sean mejores. No, ustedes son la luz. Todo lo que Dios ha dado es independiente de ti. Y cuando entiendes eso, no hay ninguna condenación, sino hay libertad. Hay libertad. ¿Por qué? Porque sé que Jesucristo está en mí. Yo me identifico con Cristo. Yo me identifico de que no hay ninguna condenación, que las tinieblas no tienen poder en mí, que el pecado no tiene poder en mí, que no me va a seguir porque la obra de Jesucristo en mí es redentora y no hay nada que me acuse, no hay nada que me impute, no hay nada que pueda realmente prevenir que yo realmente tenga una vida en esa luz, que tenga la libertad en Cristo, que me salvó, me quitó la condenación y no hay ningún poder de las tinieblas, de los demonios que pueda venir a arrasarme y decirme quién eres tú. Yo soy la hija de Dios porque Cristo está en mí, yo soy la obra redentora y yo gozo de la victoria que está en Cristo Jesús. Y esa es mi salvación. ¿Por qué? Porque es en esta esperanza me santifico todos los días, que no es a través de la carne. Como Jesucristo le dijo, no vean la carne, vean realmente la obra redentora, la remisión, que realmente la restauración de tu vida a través de lo que realmente Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Ve y ve libremente en esta vida, porque Dios te ama y ya todas las cosas que estaban imputadas
Dios ha escrito una nueva historia, así como Jesucristo estaba escribiendo con el dedo, Dios ha escrito una nueva historia que eres Cristo en ti. Somos amados y la victoria está en nosotros. Y esa es la verdadera historia que nosotros tenemos escrita por el dedo de Dios, que es Cristo en nosotros.